Gracias, presidente, compañero coordinador ponente Alejandro Carlos Chacón. Nosotros sí queríamos este espacio para poder defender la ponencia sustitutiva que presentó el Centro Democrático, pensando en reactivar el crecimiento económico, en defender y fomentar la inversión y defender el bolsillo de los hogares y de los consumidores colombianos. No estamos seguros de haber escuchado el llamado en su momento para defenderla antes de la votación. Consideramos que puede haber un vicio de procedimiento. Sin embargo, Carlos Chacón, permitiendo este espacio, nos permite a nosotros explicar nuestra ponencia y que el país sepa la postura que tiene el Centro Democrático en esta reforma tributaria, que le cumplimos a nuestros electores presentando un documento serio, con proposiciones, construyendo una propuesta basada en lo que es nuestro concepto y nuestra forma de ver la economía, lo que consideramos nosotros como pilar fundamental en una sociedad, que es la defensa de la iniciativa privada, y por lo tanto me permito hacer esta presentación al plenario de la Cámara y que lo conozcan los colombianos en sus casas. Trabajó el equipo del Centro Democrático, en Senado el senador ponente Fernando Nicolás Araujo, la senadora María del Rosario Guerra y el senador Iván Duque, y en Cámara como coordinador ponente quien les habla, Pierre García, como ponente Oscar Darío Pérez, y también con el trabajo y apoyo del representante Ciro Ramírez. Cuando uno enfrenta una discusión de reforma tributaria, debe analizar varios aspectos: el contexto económico, qué está pasando en el país, por supuesto revisar la responsabilidad fiscal que tiene el gobierno, porque una reforma tributaria es aumentar el recaudo, es conseguirle recursos al gobierno nacional, y tenemos por lo tanto que ver en qué ha gastado la plata el gobierno nacional. Tenemos que hacer un diagnóstico del esquema del sistema tributario actual y por supuesto la propuesta y lo que considera el Centro Democrático que debería ser una verdadera reforma estructural. En el contexto económico es importante resaltar, como lo ven ustedes en pantalla en la gráfica, queda muy claro el decrecimiento, la desaceleración de la economía en los últimos años. Trimestre tras trimestre ha venido cayendo el crecimiento económico y este trimestre alcanza niveles alarmantes del 1.2%, el nivel de crecimiento más bajo en los dos gobiernos de Santos. Hay que recordar que el decrecimiento económico nos afecta a todos por igual y hace aún más difícil la labor del gobierno de poder cerrar las brechas de inequidad y los demás indicadores sociales. Es también importante analizar la desaceleración y caída que ha sufrido el consumo de los hogares colombianos. Si ven esta gráfica, también trimestre tras trimestre ha ido cayendo el consumo de los hogares. Hay picos menos altos cuando el consumo en las festividades y demás épocas, y picos más bajos en los momentos de crisis, en los momentos en que usualmente los hogares consumen menos. Esto muestra una tendencia negativa y por eso es un argumento a favor de no subirle los impuestos a los hogares colombianos, de no aumentar los impuestos indirectos, los impuestos al consumo y por supuesto los impuestos a los asalariados y trabajadores. Una caída de estas nos lleva en un ciclo negativo de la economía y por eso nosotros consideramos que la reforma tributaria que presenta el gobierno con este aumento a los impuestos al consumo llega en mal momento y elevamos nuestra voz de protesta para que no se apruebe la iniciativa gubernamental y hacemos unas propuestas adicionales de lo que debe ser una reforma en estas condiciones. La responsabilidad fiscal del gobierno
Es claro que este gobierno ha tenido los ingresos con los cuales ningún gobernante contó antes. La renta petrolera pasó de un máximo de 23 billones de pesos en el 2013, más o menos 3.3% del PIB, a ser nula en el 2016 y 2017. Esta plata ya no la tiene el gobierno, pero tenemos también que mirar qué hizo el gobierno con la plata que sí tuvo entre el 2010 y el 2014. Por conceptos de renta petrolera, el gobierno contó con más de 84 billones de pesos. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Qué hizo el gobierno con esos ingresos? ¿A qué fue destinado esos presupuestos? Que no es justo que ahora que no tenemos la renta petrolera, ahora que cayeron los ingresos, vengamos entonces con esta propuesta que presenta el gobierno a pasarle la factura del gasto, del derroche, del mal gasto de los recursos a los colombianos a través de un aumento de impuestos. El endeudamiento también es importante revisarlo. Si miramos la tendencia y la gráfica del 2010 al 2015 como porcentaje del PIB, el endeudamiento tanto externo como interno comenzó a subir desde el 2012 y 2013, mucho antes de que empezaran a caer los precios internacionales del petróleo. Mientras en el periodo de 2011-2014 ingresaron a la economía colombiana, como lo decía anteriormente, aproximadamente 70 billones de pesos por renta petrolera, el endeudamiento aumentó de 207 billones de pesos en el 2011 a 285 billones en el 2015, un aumento de más de 77 billones de pesos. El gobierno, como lo hemos dicho en diferentes debates, recurre a la estrategia de siempre, lo fácil, lo simple, aumentarle los impuestos a las mismas personas, hacer que los asalariados, las empresas y los contribuyentes paguen más sin hacer un esfuerzo real de controlar la evasión y la elusión fiscal. Nosotros creemos que cuando se revisan los diferentes rubros, los diferentes segmentos que componen el universo tributario en Colombia, encontramos en cada uno de ellos un índice demasiado alto de evasión y de elusión y un recaudo efectivo muy bajo. Miremos en personas naturales. Colombia tiene una tasa de evasión del impuesto a la renta del 65%, superior a todos los países vecinos, al Ecuador, la Argentina, Chile, México, y aún así pretendemos simplemente subir los impuestos sin hacer un control serio de la evasión. El tema tributario en Colombia, además de que hay evasión, hay que revisarlo con lupa, porque el sistema tributario es complejo e ineficiente. Miremos que Colombia ocupa la casilla 139 de 190 en el ranking de pago de impuestos. Desde que asumió el presidente Santos hemos caído 19 puestos, 19 posiciones en este ranking. Esta reforma tributaria, como la pretende el gobierno, además obligaría a la clase media a contratar contadores y creemos que no resuelve la complejidad que trae el sistema actual. Un índice igualmente preocupante es que los colombianos no creen en el gobierno. Eso puede explicar también en parte por qué el bajo recaudo. Los colombianos no confían en los administradores de los recursos. Del 2010 a la fecha hemos ido bajando año tras año. La aprobación del gobierno porcentualmente en el 2010 era el 75%, hoy no sobrepasa el 32%. Los colombianos no confían en su mandatario y eso también se siente a la hora de pagar los impuestos. Los colombianos no creen que el esfuerzo que hacen de sus bolsillos, de su trabajo, de sus ingresos, sea como asalariados, trabajadores, independientes o comerciantes, se vea reflejado en buenas inversiones y en un manejo austero del presupuesto y de las inversiones del gobierno nacional.
La corrupción, eso es un tema ya demasiado conocido, es muy alta en Colombia. En esta tabla vemos que estamos de 83 entre 167 países. Y los países a los cuales superamos no son propiamente un ejemplo a seguir, como lo muestra la gráfica Venezuela, y estamos muy lejos de los ejemplos a seguir, como lo son Canadá, Chile, para nombrar un vecino, o el mismo Estados Unidos. La impunidad también, a su vez, es demasiado alta. Y seguimos con lo mismo. El gobierno pretende otra vez aumentarle los impuestos a los mismos, pero nos damos cuenta que el 75.6% de los casos de corrupción quedan impunes. Esto también incluye la evasión fiscal. ¿Cómo concebimos desde el Centro Democrático una reforma tributaria estructural? Primero revisamos el impuesto de renta de las personas naturales, los asalariados, los trabajadores, los independientes, los hogares colombianos. Cuando miramos un comparativo, nos damos cuenta que las tarifas en Colombia son demasiado altas en comparación al ingreso per cápita que tienen los colombianos. Un ingreso en promedio para este 2016 de unos $6.000 y tenemos una tasa de impuesto a la renta del 33%. Países como Chile, que nos duplican el impuesto, tienen, por supuesto, 40% de tasa de impuesto a la renta. Ganan más, pagan más. Pero países como Perú, como Uruguay, Canadá, Brasil, el promedio de Latinoamérica, con ingresos superiores a los colombianos, pagan menos impuestos. Tasas que van desde el 31% hasta el 27 o 25%. Ahí nos damos cuenta que tenemos que hacer un esfuerzo de bajar el impuesto a la renta para las personas naturales, con la finalidad de fomentar el consumo, por supuesto, pero también garantizar que tengan excedentes para el ahorro. La propuesta del Centro Democrático es la de bajar la tarifa máxima del impuesto a la renta de las personas naturales al 30%. Nosotros buscamos, como lo dije, incentivar el ahorro y la inversión de los colombianos. Proponemos, además, diferentes deducciones. Proponemos, por efectos de la simplicidad que fue acogido en la propuesta del gobierno, acabar con el IMAN y el IMAS. En cuanto a dividendos de personas naturales, el Centro Democrático propone un cambio completo en las tarifas comparado a la propuesta del gobierno nacional. Cuando el gobierno pretende entrar a gravar los dividendos a partir de 600 VT, mal contados 18 millones de pesos, el Centro Democrático piensa que el impuesto a los dividendos, si bien es necesario, debe ser para los grandes capitales, no para los pequeños ahorros de las familias colombianas. Tenemos que incentivar el crecimiento del mercado de capitales y por lo tanto presentamos una tabla distinta donde se empiece a gravar dividendos a partir de los 44 millones de pesos, 1.500 VTs hasta las 5.000 VTs en una tarifa del 5%, y así de forma escalonada para que a partir de 7.000 VTs en adelante se llegue a la tarifa máxima de 10% de impuestos a los dividendos. Una diferencia importante con la propuesta del gobierno nacional, y repito, esto es para proteger el mercado de capitales, que lleguen más colombianos a guardar sus ahorros buscando rendimientos, buscando dividendos, y por supuesto que se graven de forma equitativa y progresiva a los capitales más grandes, a los capitales de las personas realmente adineradas y no los de la clase media. Ya casi. El impuesto de renta a las personas jurídicas. Cuando revisamos la tabla, nos damos cuenta que Colombia, con la reforma tributaria del 2017, tendríamos un impuesto a la renta del 42%. Esto es la combinación del impuesto a la renta más la sobretasa del CRE. Después de la reforma tributaria podría bajar al 40%.
en el 2019 podría ser del 33%, pero creemos que esta tarifa sigue siendo demasiado alta y no permite que nuestras empresas sean verdaderamente competitivas en el escenario continental comparado a lo que pagan los empresarios en los países vecinos, y por eso el Centro Democrático propone una tarifa de impuesto a la renta para las personas jurídicas del 30%, un descuento considerable, una reducción importante. Señor presidente, se hace necesario declarar la sesión permanente. Pregunto a la plenaria de la Cámara si quieren declararse en sesión permanente. Así lo quiere, señor presidente. Representante Pierre Priet, 3 minutos para que concluya su intervención. Gracias, presidente. Como lo decía, una tarifa de impuesto a la renta del 30% para las personas jurídicas, dejar la renta presuntiva en el 3%, eliminar, por supuesto, el crédito y sus sobretasas, viendo casos como un 10% menos en los costos laborales, según la DIAN, puede aumentar el empleo entre el 3 y el 5%, y por supuesto la competitividad de las empresas. Se mantiene vigente el beneficio tributario al régimen de las zonas francas, se reforman los contratos de estabilidad jurídica, se crea el incentivo para la generación de energías alternativas como la energía solar, y se mantienen los incentivos a la investigación para el desarrollo tecnológico y la innovación. Vemos ejemplos claros de cómo cuando se bajan los impuestos, como lo propone el Centro Democrático, en las personas naturales y las personas jurídicas, se puede de hecho aumentar el recaudo. La curva del Laffer que les muestro ahora en pantalla muestra el ejemplo de cómo la disminución de la tarifa máxima del impuesto a la ganancia ocasional, que era del 33% al 10%, aumentó el recaudo en 100.4% de un año a otro. Pasó de 220.000 millones en el 2012 a 449.000 millones en el 2013. Una reducción de los impuestos puede generar un mayor recaudo y, por supuesto, una menor evasión, que creemos importante en este momento económico. No es un misterio, los países con mayor crecimiento de sus economías, mayor crecimiento del PIB, tienen tasas efectivas de tributación más bajas que Colombia. Colombia en este 2016 de pronto crece al 2% y tenemos una tasa efectiva de tributación cercana al 70%. Miren los demás países que les presento, crecimientos del 8.6, del 8.4, del 7.5, del 7.2 de sus PIBs, todos tienen tasas efectivas de tributación casi a la mitad de lo que pagan en Colombia las empresas. Un minuto para terminar, representante, que ya cumplimos 20 minutos de intervención. Presidente, agradezco los minutos para que los colombianos conozcan la postura del Centro Democrático en ese gran esfuerzo que hicimos de presentar una ponencia sustitutiva. Queda claro, como lo decía, que reducir los impuestos es una necesidad en este momento que vive la economía colombiana. Cuando revisamos la propuesta que presenta el gobierno, nos damos cuenta que no es propiamente una reforma tributaria estructural, es la reforma del IVA. Cuando miramos esta gráfica, toda la franja azul representa el grueso del ingreso que pretende el gobierno nacional. Esa franja es la que representa el IVA, el impuesto al consumo, como participación total del recaudo. Que quede claro, el Centro Democrático no aprueba el aumento de impuestos al consumo, no aprueba el aumento de impuestos indirectos, no aprueba el aumento del IVA del 16 al 19%. Además, el gobierno no ha sido claro en su presentación cuando dice que los artículos de la canasta básica familiar no pagan IVA. El 59% de los artículos de la canasta básica familiar están gravados con IVA del 16%. El aumento que pretende
la ponencia del gobierno llevaría estos productos al 19% y nos parece que es una grave afectación al poder adquisitivo de los hogares colombianos y va en contra de su bolsillo. Los demás impuestos, como a los smartphones, a las tabletas, a los planes de datos, con las pruebas actuales de que se visitan más páginas de internet desde los dispositivos móviles que desde los computadores en los hogares, nos demuestra que esa propuesta del gobierno va en contra de la conectividad, de la competitividad y de la adopción de nuevas tecnologías, y por eso nos oponemos a ella. El impuesto al consumo para las franquicias, un impuesto que cambia su estructura operativa, que las vuelve en muchos casos inviables, erosiona sus márgenes de ganancia y podría llevar a un escenario donde muchos empresarios y emprendedores lleven a cerrar las puertas por culpa de esta propuesta, y por eso nos oponemos a ella. Que se mantenga la dualidad, restaurantes puedan pagar el impuesto consumo y cierto tipo de franquicias puedan seguir en el... Bueno, es que me están pidiendo también minutos adicionales miembros de su propia bancada, representante Jack. Vamos a concluir con el uso de la palabra, representante Pierre García. Con la propuesta. 2 minutos y culminamos con su intervención. No acompañamos el impuesto al consumo de las motocicletas por cuanto afectaría a más de 6 millones de hogares colombianos. No apoyamos el impuesto al carbono por cuanto consideramos que generará un aumento directo en los costos de los productos de consumo y que no es un impuesto propiamente verde. Y proponemos, creo que es una de las mayores propuestas del Centro Democrático, para que me permitan demostrar que el Centro Democrático no solo se dedica al cuestionamiento, sino también propone para el desarrollo económico del país en esta discusión tributaria de suma importancia, la adopción de la factura electrónica. El caso de Chile demuestra cómo desde cuando adoptaron masivamente la factura electrónica bajaron los índices de evasión y asimismo aumentó el índice de recaudo. Lo mismo en el caso de México, lo cual nos permite concluir que es una propuesta interesante y necesaria para combatir la altísima evasión que hay en Colombia, para poder brindarle garantía a los negocios que cumplen la ley, evitar las prácticas anticompetitivas y por supuesto evitar que algunos negocios se lucren con unos márgenes de ganancia demasiado altos cuando le cobran el IVA al consumidor pero no se lo pagan a la DIAN. Proponemos así que el IVA y el consumo estén por dentro de la factura, no como un ítem adicional en el cálculo final de lo que debe pagar el usuario. Proponemos un término de obligatoriedad universal para la adopción de la factura electrónica al 1 de enero del 2019, incentivos para el consumidor, que estos puedan deducir hasta un punto porcentual del IVA que hayan declarado y pagado si tienen las facturas electrónicas, propuestas en contra del fraude fiscal. Cualquier ciudadano podrá hacer denuncias de fraude fiscal ante las autoridades y tendría derecho a una recompensa que pueda variar entre el 10 y el 30% de los recursos que sean recuperados o recaudados. Un delito de evasión fiscal, pena contra los evasores de entre 36 y 180 meses, más el pago de los impuestos, más una multa que pueda llegar a ser del 35% del saldo. Una pena, por supuesto, también contra los colaboradores de estos evasores, con penas entre 36 y 60 meses, multas entre 100 y 5.000 salarios mínimos. Volver a un escenario donde la economía pueda crecer, donde los colombianos sientan que se protege su bolsillo. Señor. Bueno, un minuto adicional, representante, y cerramos para poder darle continuidad a su partido. Gracias, presidente. Un mensaje para que lo oigan los colombianos, aquellos que nos encargaron la responsabilidad de representarnos en esta discusión tributaria, que sepan que el Centro Democrático presentó una reforma acorde a la realidad económica del país,
exigiendo un recorte significativo de los impuestos tanto a las personas naturales como a las empresas, exigiendo y promoviendo que hayan herramientas y mecanismos para controlar la evasión, la elusión y la corrupción, y por encima de todo, con mucha seriedad, trabajando para proteger el bolsillo de los hogares colombianos para que puedan prosperar como lo proponemos en nuestras diferentes actividades políticas. Muchas gracias, presidente.